proceso del duelo es un proceso bastante difícil, ¿verdad? Un proceso desesperante de aflicción, donde muchas veces la persona que está pasando por este momento no tiene la capacidad para expresar el inmenso dolor que siente, ¿verdad? Yo no puedo o yo no sé lo que esa persona está sufriendo por dentro, pero sí puedo percibirlo. ¿Cómo? Un ejemplo, cuando hablo con esa persona y sus lágrimas brotan desde sus ojos, cuando abrazo a esa persona y esa persona me abraza y se derrama en lágrimas o no me quiere soltar. Si esta persona, un ejemplo, era fuerte y de repente está delgada, ¿verdad? Todas esas son manifestaciones que yo puedo percibir. Ahora bien, es un proceso que se debe respetar. Es un camino que el individuo debe pasar de manera personal. Para eso estamos, para ayudarte, ¿verdad? Una persona que esté pasando por un momento de duelo debe tener una red de apoyo familiar, comunitario, amistades, colegas, entre otros, que lo ayuden a poco esa persona a ir sanando. Ahora bien, es muy diferente un duelo por suicidio que un duelo por una muerte natural. Un duelo por suicidio siempre va a ser más devastador, ¿verdad? Siempre va a ser más difícil de aceptarlo. Una persona que haya muerto por suicidio, ¿verdad? Deja en la familia una cicatriz para siempre. Y siempre el duelo por suicidio va a ser más complicado para la persona aceptarlo. Y de igual manera trabajarlo en terapia, porque muchas veces la persona no quiere poner en palabra lo que siente, ¿verdad? Y el terapeuta debe buscar diferentes herramientas para poder ayudar a esa persona a salir de ese duelo muy prolongado o muy complicado. Ahora bien, cuando es un duelo por una muerte natural, un ejemplo, usted tiene un familiar, ¿verdad?, que está padeciendo de una enfermedad y el médico decide, ¿verdad?, reunirse con la familia porque ve que ya no hay más solución, que ustedes han agotado todos los recursos que tenían, ¿verdad? Y que el individuo, en vez de sanar, lo que cada día más empeora, y para la ciencia, ¿verdad?, ya no hay más solución. El médico se reúne con la familia y le dice, miren, a fulano solamente le quedan 3 meses de vida. No es que usted no vaya a tener un duelo por esa persona y puede ser hasta prolongado y complicado, ¿verdad? Pero ¿qué acontece? Que usted, por lo más que esa persona esté enferma, usted no quiere que esa persona se muera, porque cuando esa persona muere, usted jamás va a volver a verle, jamás esa persona va a estar con usted. Y usted quiere estar con esa persona, ni siquiera que esa persona esté en esa cama y usted darle su comida, bañarlo, acariciarlo, etcétera. Muy diferente que esa persona muera. Pero ¿qué acontece? Que va a llegar el momento en el cual usted va a aceptar la condición por la cual esa persona está pasando. Y puede llegar el momento, ¿verdad?, que usted diga, ay Dios mío, ¿para qué le esté sufriendo? Mejor llévalo a descansar, ¿verdad? Es decir, usted está aceptando la condición por la cual su familiar está padeciendo. Y llega el momento que esa persona muere, ¿verdad? Y va a ser como un poco más fácil de usted trabajar ese duelo. ¿Por qué? Porque ya usted sabía que esa persona estaba enferma y que hoy o mañana esa persona iba a fallecer. Pero es muy diferente un duelo por suicidio, donde usted recibe una noticia inesperada, ¿verdad?, de que esa persona tomó la fatal decisión de autodestruirse. Y llegan los pensamientos, ¿por qué lo hiciste? Si yo hubiera estado ahí, te hubiera ayudado. ¿Por qué no me comunicaste que tenía, un ejemplo, un problema, una situación que yo te hubiera ayudado, ¿verdad?
Muchas veces llega lo que es la culpa. ¿Por qué? Porque hay individuos que tienen ideación suicida y muchas veces te dan señales, otros no, pero cuando te dan señales, ¿verdad? Y tú, un ejemplo, escuchaste que ese individuo dijo una frase que no está acostumbrado a hablar en ese tipo de lenguaje ni de esa forma, pero ¿qué acontece? Que quizá tú estabas muy ocupado o muy agobiado con las situaciones que está pasando y no le prestaste atención. Y de repente llega la noticia de que esa persona se suicidó, ¿verdad? Llega lo que es la culpa. Entonces hay muchos factores que influyen en lo que es un duelo por suicidio, ¿verdad? Cómo el individuo, ¿verdad?, puede sobrellevar ese dolor, esa aflicción. También un ejemplo, si fuiste tú que encontraste a esa persona muerta, todo eso va a influir, es decir, que van a venir traumas. Y siempre el duelo por suicidio va a ser más difícil para trabajar, tanto para el terapeuta, ¿verdad? Porque el terapeuta debe tener diversidad de herramientas para poder trabajar con ese individuo, porque hay individuos, ¿verdad?, que no expresan esa situación que le agobia, es decir, ese individuo oculta que siente culpa porque esa persona se mató. Un ejemplo, quizá esa persona le dijo algo, pero esa persona no prestó atención para ayudar a ese individuo. Y muchas veces cuando ese individuo va a terapia, oculta esa culpa que siente. Entonces siempre el duelo por suicidio va a ser más difícil de trabajar, tanto para el terapeuta como para la persona que está viviendo ese proceso. ¿Por qué? Porque va a ser más difícil de aceptar esa pérdida, aceptar esa muerte. Y es una cicatriz, ¿verdad?, que va a estar por el resto de la vida. Es decir, tú puedes sanar ese duelo, ¿verdad? Tú puedes volver a reconstruirte tu vida normal, pero cada vez, un ejemplo, que llegue una fecha determinada, que por ejemplo un cumpleaños, que esa persona, el día que esa persona nació, ¿verdad? Y llegue ese tiempo, tú te vas a recordar de esa persona. Y puede ser que hasta llore. ¿Por qué? Porque esa cicatriz siempre va a estar ahí. Es una herida que se va a sanar, pero va a quedar esa marca. Entonces, el proceso del duelo es un momento, es un proceso que se debe respetar a las personas y no se debe dejar a la persona sola, se le debe brindar apoyo. ¿Por qué? Porque si la persona no encuentra apoyo, puede llegar a cometer lo que es el suicidio. Tanto el duelo por una muerte natural como para una muerte no natural, debe haber lo que es una red de apoyo familiar, comunitaria, amistades, colegas, entre otros. ¿Para qué? Para que ayuden a esa persona a poder ir poco a poco sanando esas heridas. Ahora bien, el duelo es considerado por la mayoría de los autores como un proceso por el cual la persona ha de pasar tras la muerte de un ser querido. Sin embargo, la intensidad de las emociones, la duración del proceso y la resolución normal o no del mismo va a depender de múltiples